Héctorín, para comenzar. ¿Listo? Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a iniciar con nuestra penúltima enseñanza sobre la serie es Evangelismo. Y el tema de hoy es cómo vivir el Evangelio antes de predicarlo. ¿Cómo vivir el Evangelio antes de predicarlo? Entonces vamos a dejar esto en las manos del Señor. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios bueno, Señor, en nuestras vidas. Y esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que sirva como un análisis para poder ver nuestra vida, nuestro corazón, y poder evaluar cómo está nuestro evangelio, nuestro evangelismo. ¿Cómo está la iglesia evangelizando, Señor? Y yo sé, Padre, que los resultados no son alentadores, que necesitamos hacer cambios, que necesitamos afinar muchas cosas en nuestras vidas. Porque hemos sido luces que hemos escondido debajo de una cama, Señor. Como dice tu palabra, debajo de un almud. Y no hemos brillado, Señor. No hemos sido esa luz, Padre, en medio de la oscuridad. Y queremos, Padre, que este tema nos enseñe, Señor. En primer lugar, Señor, que si no se vive el Evangelio, Señor, no tenemos autoridad moral para predicarlo, Señor. ¿Cómo la gente podrá creer a nuestro mensaje, Señor, si en nuestro estilo de vida ven una vida diferente, Señor, que no es congruente con lo que estamos hablando, con lo que estamos predicando? Señor, rétanos esta mañana. Que tú puedas cambiar, Señor, aquellas cosas que nos atan, Señor, y nos hacen ser apáticos al Evangelio. Que esta mañana tú rompas esos moldes, Señor, esas fortalezas en nuestras vidas. Y nos puedas hacer personas, Padre, que tengamos la plena libertad para compartir tu palabra, Señor, porque lo vivimos, porque lo experimentamos, Señor. No solamente lo conocemos, sino porque eres parte de nuestra vida, Señor. Y ayúdame, Padre, a poderlo compartir esta mañana, Señor. Que tú puedas ser exaltado y honrado, Padre, a través de esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, como preámbulo de lo que estaba diciendo antes de empezar la grabación, pues necesitamos hacer un análisis de nuestro evangelismo y poder checar cómo estamos con nuestra forma de compartir. ¿Y cuál es la manera de poder evaluar nuestro evangelismo? Pues muy fácil. Saber cómo nosotros estamos en los últimos meses o en los últimos años, cuál ha sido el fruto de nuestro evangelio. Ahora, el fruto en realidad no lo vamos a medir con la cantidad de gente, porque ya hemos aprendido que la salvación en realidad depende del Señor. Pero lo que sí podemos evaluar es que si en verdad nosotros estamos compartiendo el evangelio con la gente. Y tenemos inclusive testimonio para compartirlo. Porque yo quisiera adelantarles que de vez en cuando yo quisiera usar los domingos para que pudiéramos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con el Evangelio. Entonces quiere decir que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino decir, no, estamos compartiendo. Y ya si la gente es dura, si la gente no quiere venir, si la gente no se quiere acercar al Señor, bueno, eso no está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es que necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Y que ya no podemos ser luces escondidas, que tenemos que estar hablando, que tenemos que estar compartiendo. Y solamente así entonces podemos ver resultados. ¿Qué es lo que yo he estado pensando en estas últimas semanas con estos temas que hemos estado hablando? Señor, queremos llenarnos, pero no de cristianos. No queremos llenarnos de gente que está de iglesia en iglesia, que no digo que no pueden ser bien recibidos. Claro que si viene alguien, pues lo vamos a recibir. Pero lo que estamos buscando y lo que debe ser nuestra meta como iglesia es la gente que no conoce el Evangelio. Entonces, ¿para qué nos llenamos de gente
¿verdad?, que tiene años en el Evangelio, que seguramente va a venir, pero eso no está indicando nada, absolutamente nada. Queremos ser una iglesia que está evangelizando. Y para eso, como punto número 1, hay que estar preparados. Hay que estar preparados para compartir el Evangelio. Y existen 3 áreas que necesitamos examinar en nuestras vidas para estar listos y compartir en nuestras vidas, que son muy sencillas. 1, estar motivados. 2, estar equipados. Y número 3, estar dispuestos. Motivados, que significa el motivo por el cual tú compartes. ¿Qué es lo que te hace hablar del Evangelio? ¿Por qué nosotros tenemos que salir a las calles y poder anunciar a las personas de este mensaje tan importante que es trascendental para las personas? Entonces, repito, estar motivados, estar equipados, como todas estas enseñanzas de los domingos, que aprendamos de cómo evangelizar, porque ya anteriormente hemos hablado sobre lo que es el evangelio, que es otro tema. Una cosa es el evangelismo, la acción de hacerlo, de evangelizar, y otra cosa es entender lo que es el evangelio, que también nos hemos pasado hasta casi 2-3 meses hablando solamente de lo que es el evangelio, porque si la gente no entiende lo que es el evangelio, pues ¿cómo va a evangelizar? Entonces, estas 3 preguntas nos ayudan a asegurarnos de nuestro corazón, que tiene que ver nuestro corazón, tiene que ver nuestra mente y tiene que ver con nuestros pies, hablando de nuestra disposición. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestra disposición, que es una manera diferente de hablarlo. Nuestro corazón, nuestro motivo, ¿verdad? Equipados, nuestra mente, el conocimiento, el saber lo que vamos a compartir. Y dispuestos, pues habla del apresto del Evangelio, ¿no?, que son el calzado de los pies. Que salgamos y podamos compartir. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante Porque puedes estar motivado para salir y compartirle a tus amigos, pero sentirte inseguro. Que ahora tú sientes que no lo puedes hacer. Y que posiblemente esa puede ser una de las causas por las cuales mucha gente no lo hace. Sentir esa inseguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita estar preparado. O puede ser que entiendas muy bien el Evangelio, tienes conocimiento, tienes doctrina, sabes lo que es el Evangelio, pero a lo mejor no tienes disposición. Y cuando hablo de que no tienes disposición, es que eres una persona que nunca procuras compartir el Evangelio. Si ves la ocasión, no buscas esa oportunidad, ni en tu trabajo, ni con tu familia, ni con tus amigos. Porque a la hora de compartir, déjenme decirles, como ya hemos enseñado, a la hora de compartir, obviamente se van a suscitar cosas en nuestras vidas. Nos van a señalar, nos van a apuntalar. Nos van a decir, ¿tú eres evangelista? Por decirlo de una manera, porque te pueden ser hasta más feo, ¿no? En forma despectiva. ¿Hasta qué? Hasta paroteños. ¿Usted entiende esa palabra de paroteño? ¿No? Nosotros nos dicen aleluya. Aleluyas. Paroteños porque se juntaban abajo de las parotas los cristianos a escuchar el Evangelio. No sé si sea una palabra de aquí regional, no lo sé. Pero aquí es muy conocido a los cristianos de una forma denigrante, se le diga paroteños. Y obviamente, pues cuando alguien empieza a compartir el Evangelio, a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Pues yo quiero que me vean bien, ¿eh? Que mis amigos no me vean mal. No, el Evangelio conlleva eso. Y vamos a tener que pasar por eso. Entonces, dentro de estos 3 puntos hay 2 categorías principales en donde la gente presenta problemas para compartir el Evangelio. La primera son aquellos que evitan compartir su fe por miedo. Ese es el principal problema. Miedo. Porque no saben qué decir. Temor a ser rechazados,
ser vistos como tontos o hacer sentir incómodo a la gente por lo que les estamos compartiendo. Y la segunda categoría están aquellos que están aislados de la gente, aislados de los creyentes. O sea, simplemente ponemos nuestro mundo y para nadie estamos, para nadie vivimos, para nadie existimos. Simplemente la gente pasa, nuestros familiares pasan, nuestros familiares mueren y nunca les compartimos de nada y no sentimos ni pena ni gloria. Una total indiferencia. Y eso no puede ser. Nos debe de preocupar eso, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos hacer para remediar estos problemas? ¿Qué podemos estar? En primer lugar, como dije al principio, la iglesia. Debe de comenzar en la iglesia. Si la iglesia no es una iglesia enfocada en el evangelismo, la gente que va a la iglesia no va a tener ese corazón para evangelizar. La motivación debe de comenzar en la misma iglesia. Ahí debe de comenzar. Y debemos de preguntarnos con esto, ¿qué es lo que nos mueve a hacerlo? ¿Qué es lo que nos debe de mover a hacerlo? Bueno, yo tengo dos cosas para decirles, si no las tienes. En primer lugar, porque es un mandato. Si tú no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Porque, bueno, dices, no, vengo a la iglesia, leo mi Biblia, sí oro, ofrendo a la iglesia, pero no evangelizas. Y si no evangelizas, estamos mal con nuestro Dios. Es un mandato. Y la otra razón que considero muy poderosa es la necesidad de la gente. La necesidad que tiene la gente. ¿Cuánta gente hoy va a morir sin escuchar el evangelio? ¿Cuánta gente murió ayer sin que nadie les predicara el evangelio? ¿Y a dónde creen que van a ir? Es terrible, ¿eh? Es terrible eso. Si la gente cree que es terrible tener cáncer, y no digo que no, eso no es nada si la gente se va sin Cristo. Eso no es nada. Si tú crees que es terrible perder a un familiar, que no digo que no sea difícil, claro que es difícil. Pero si lo comparamos con la perdición de la gente, eso no es nada. Entonces, la iglesia en primer lugar debe ser una iglesia enfocada en el evangelismo. Y que en eso yo creo que la mayoría de las iglesias, ahora no digo que las iglesias no salen a evangelizar, pero no evangelizan el evangelio. Ese es el problema. Entonces la iglesia debe de equipar a sus miembros. Las predicaciones debemos de preocuparnos. El que enseña aquí debe de predicar el evangelio. Que el mensaje que yo estoy compartiendo no sea mi opinión, mi idea, mi sugerencia. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo opino. No. Mi enseñanza, mi autoridad debe de proceder de las Escrituras. No de mi experiencia, no de mi capacidad. No es si yo tengo una carrera, sino que lo que a mí me respalda y lo que a mí me da autoridad es que yo enseño la palabra del Señor. ¿Por qué un miembro de una iglesia, porque una persona que va a la iglesia debería estar sujeto al liderazgo de la iglesia? ¿O porque una persona debería estar sujeto al pastor? Porque el pastor está sujeto a la palabra del Señor. Si usted ve que el pastor predica y no está sujeto a la palabra del Señor, y sus opiniones, ¿verdad?, sus comentarios están por encima de la palabra del Señor, no debemos estar sujetos a ese pastor. Porque la única fuente de autoridad que tiene el pastor es la palabra de Dios. Fuera de eso, yo no tengo autoridad. Ninguna.
Entonces mi autoridad viene, ¿por qué la gente debe de respetar lo que yo estoy haciendo? Porque yo estoy sujeto a la palabra del Señor. Nada más. Entonces el Evangelio debe estar presente en todas mis predicaciones, en todo lo que predico, en todo lo que enseñe, debe de contener el Evangelio. Y no solamente cuando lo que predicamos, sino en todo lo que cantamos. Y yo sé que este tema de los cantos que contiene el Evangelio, yo sé que para muchos cristianos ni por aquí. Pero la mayoría de los cantos que se cantan en las iglesias no hablan de la cruz. No hablan de la gloria de Dios. ¿Saben en dónde se centra la mayoría de los cantos? En el hombre. En el gozo del hombre. En la bendición del hombre. Y vamos a la iglesia y entonces cantamos de la felicidad del hombre. Y la gloria de Dios no aparece. Nunca aparece la gloria de Dios. Antibíblicas a veces. Así es. Y déjenme reconocer que muchas de las canciones que cantamos por muchos años, debo de confesar que muchos de esos cantos no contenían el Evangelio. Muchos de los cantos que la gente canta, que son sus favoritos, no contienen el Evangelio. Porque no hablan de Cristo. Hay canciones hoy en día que pareciera que le están cantando a la mujer, aunque dicen que le están cantando a Cristo. ¿Y por qué a veces la confusión? Pues porque no mencionan a Cristo. No se reflejan los cantos. Entonces la iglesia es muy importante. Ahora déjenme decirles de un punto muy importante de lo que a veces sucede en la iglesia. A veces las iglesias se vuelven hospitalarias de la gente nueva, y eso está bien, de la gente nueva. Pero se vuelven tan hospitalarias, ¿verdad? Se preocupan tanto por la gente, pero nos olvidamos de ser una iglesia evangelística. Nos preocupamos por decir, ¿cuántos hermanos nos visitan aquí por primera vez? Párese, miren, pues, ¿qué le parece? Hasta les damos un aplauso por las personas nuevas. Y las visitamos y convivimos, pero el Evangelio no existe. Convertimos a una iglesia amistosa, una iglesia amigable. Y aún las iglesias, aún la misma iglesia se enfoca en lo general, en los inconversos, en las necesidades de las personas, pero se desenfocan en la gloria de Dios. No me malentiendan lo que estoy diciendo. Cuando nosotros nos enfocamos la iglesia en la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios contiene el Evangelio, contiene el mensaje de salvación. Pero cuando la iglesia solamente se preocupa por ser una iglesia amigable, no necesariamente contiene el Evangelio. Entonces nos volvemos iglesias hospitalarias, amables, amigables. La gente quiere ir, ¿por qué? Porque nos atiende muy bien. Pero eso no significa que sea una iglesia que comparte el Evangelio. ¿Sí me explico? Más bien, las iglesias están llamadas a ser comunidades centradas en la cruz, enfocadas en el Evangelio y en darle gloria a Dios. Entonces, el objetivo de la iglesia, en un sentido general, es Jesús. Repito, es Jesús. No es que la iglesia se desviva solamente de la gente nueva y todo es gente nueva por hacerlos cómodos, por hacerlos felices. Y no se les comparte ni siquiera a veces del pecado para que la gente ni se vaya, porque los asustamos. No, la gente no necesita que se le hable del pecado. La gente necesita abrazos, la gente necesita amistad, la gente necesita que se les hable de cosas bonitas. No, la gente necesita el Evangelio.
Muy bien. También hay que cuidar la actitud de la mente de cada uno de nosotros a la hora de ser evangelistas. Por ejemplo, suponer que algunos amigos nunca estarán interesados en el evangelio porque usted lo considera demasiados pecadores. No, ¿para qué le hablo a mi amigo? ¿O para qué le hablo a mi papá? No, mi papá está tan cerrado. Mi papá es tan estudioso que lo único que le importa es la ciencia, pero no, ¿para qué le comparto el evangelio si nunca se va a convertir? Bueno, necesitamos recordarles a esas personas que piensan así, que ningún corazón es demasiado duro para que Dios pueda obrar en la vida de esas personas. No hay corazón duro que Dios no pueda tocar. Entonces, quitemos eso, por favor, de nuestra mente, de que hay gente muy pecadora y ¿para qué le hablamos? Bueno, pues, ¿quiénes son los que necesitan a Jesús? Los pecadores. Si hay alguien experto en poder convertir a la gente es el Espíritu Santo. Entonces no digamos, no juzguemos, no, ¿para qué le compartimos? No. Punto número 2, la centralidad del Evangelio. La iglesia debe ver el Evangelio como una forma de vida. De ahí el tema de esta mañana. La centralidad del Evangelio. Como dije al principio, el Evangelio no solamente es la puerta de salvación, sino es el regulador de nuestra forma de vivir. Quiero poner un ejemplo para entender esta idea. ¿Se acuerdan cuando Pablo se confronta con Pedro? Tuvieron una discusión. Vaya conmigo al libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. En donde Pablo reprende a Pedro porque estaba siendo de doble ánimo. Cuando estaba con los judíos se comportaba como judíos, pero cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Y Pablo vio que estaba cayendo en la hipocresía. Dura cosa. Y dice aquí en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Tal vez en su Biblia dice era condenable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Entonces, Pedro estaba confundido con esto. Su estilo de vida, su forma de vida, no estaba reflejando el Evangelio. Entonces, ¿qué estaba pasando con Pedro? Pedro se estaba desviando hacia la ley, olvidando la gracia de Dios que se había extendido hacia todos, no solamente a los no gentiles, sino también a los judíos. ¿Y en qué basó Pablo la reprensión de Pedro? Fíjense bien, esto es muy importante. La reprensión que le da Pablo a Pedro lo basó en el Evangelio. Dice en Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente y conforme a la verdad, hablando de Pedro, que no andaba rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dijo a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Si tú que eres judío, ya no haces las cosas de los judíos, ¿por qué ahora estás obligando a los gentiles a que se hagan como judíos? Pablo le dice que cuando él lo vio que no andaba rectamente y conforme a la verdad del Evangelio. Entonces lo que aprendemos aquí es que el Evangelio no solamente es un mensaje de salvación, sino una manera de vivir. Pedro, tú no estás viviendo conforme a la verdad
del Evangelio. Pablo le estaba diciendo a Pedro, tú necesitas vivir el Evangelio. Necesitas vivirlo con lo que haces, con lo que hacemos. Es por eso que cuando vives el Evangelio, compartir el Evangelio se convierte en parte de tu vida, porque lo vives, lo experimentas. Entonces cuando el pastor viene, cuando viene el líder de la iglesia y le dice a la gente que necesita compartir el Evangelio, es porque es algo que ya lo estamos experimentando, porque lo estamos viviendo. Pero cuando no lo vivimos, pues claro que nos pone a temblar. ¿Cómo vivir el Evangelio? Porque eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se vive el Evangelio? Porque una cosa es vivir el Evangelio. Una cosa es vivir el Evangelio y otra cosa es saber cómo hacerlo. Vivirlo y otra cosa es cómo hacerlo. Pues gracias a Dios que la Biblia nos dice cómo hacerlo, cómo vivir el Evangelio. Entonces, quiero que entendamos esto, porque quiero que quede claro, porque es el meollo del asunto. Una cosa es el mensaje del Evangelio, y otra cosa es las implicaciones que tiene el Evangelio. Una cosa es el mensaje, lo que le compartimos a la gente, y otra cosa es lo que implica vivir el Evangelio. Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, en las cosas prácticas, perdonar a los demás es algo que fluye del Evangelio. Perdonar. Dice Colosenses 3:13. Dice, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Luego, Filipenses 1:27. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Compórtense como es digno del Evangelio. Y hay más versículos que nos dicen de cómo debemos vivir el Evangelio. Dice, compórtense, vivan el Evangelio. Que lo que nosotros enseñamos lo podamos vivir, lo podamos practicar. ¿Y cuál es una de esas maneras? Dijimos al principio, el perdón. ¿Qué pasa con una persona que le cuesta trabajo perdonar? Que tiene rencor. Que es una persona que está amargada, va a la iglesia, sirve a la iglesia, pero no puede perdonar, no está viviendo el Evangelio. Si el meollo del Evangelio es el perdón de los pecados, imagínense. Si tenemos que hablar de cómo Cristo puede perdonar al pecador, no importa sus pecados, Dios está dispuesto a perdonarlos si él de corazón se arrepiente. Pero si tú tienes problemas de perdón y no puedes perdonar a tu hermano, no puedes perdonar a tu hermano, no puedes perdonar a tu papá, a tu mamá, pero eres buen evangelista, no estás viviendo el Evangelio. Y yo no sé cómo Dios puede respaldar esa enseñanza si no estamos viviendo el Evangelio. Entonces, alinear nuestras vidas con el Evangelio nos ayuda a que el Evangelio entonces salga de nosotros. ¿Por qué? Porque lo vivimos. Y si lo vivimos, entonces lo podremos expresar. Como yo les decía al principio, ¿saben qué? El hecho de que yo enseñe, el hecho de que yo comparte, no quiere decir que yo no tenga pruebas, que yo no tenga luchas, que yo no me achicopale, que yo de repente no sienta que yo no necesite las oraciones de los demás. Claro que necesito las oraciones de los demás. Necesito que la gente me apoye. Necesito que la gente esté cuidando cuando inclusive pueda yo dar mal testimonio. Necesito de los demás. Entonces, es muy importante nuestra vida. Entonces, este mensaje... ¿También ¿sí? tiene que ver la obediencia? Claro, la obediencia, el perdón, el ser personas que no robamos,
que no mentimos, que en el trabajo cuando se nos confía el dinero no agarramos ni un centavo, que somos honrados. Ese es vivir el evangelio. Pero, el jefe tiene tanto dinero, esta agencia, millones, ¿qué tanto son 100 pesos? Es como quitarle un pelo al... ¿verdad? No, o sea, como si fuera nada. No. Tener mucho cuidado con eso. Ser leales. Cuidar lo que vemos. Cuidar lo que vemos. Lo que escuchamos. Ese es vivir el evangelio. Tiene que ver con nuestra integridad. Entonces no solamente se trata de ser cristianos emocionalistas. Nos han enseñado a ser emocionalistas. A creer que todo está en la emoción, en el impulso. No, hermano, todo lo puedes en Cristo. No, somos más que vencedores. Debemos vivir como reyes. ¿Y tu santidad? ¿Y tu integridad cómo está? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Le eres una persona fiel? ¿O eres de las personas que te echas tu canita al aire por ahí? ¿Qué tanto es tantito? Y muchos justifican ese tipo de cosas. Bueno, mientras yo lleve el dinero a la casa y mientras yo saque adelante, bueno, que de repente por ahí yo tengo una capillita, ¿qué de malo puede tener? Es que la gente no entiende lo que es el evangelio. Por eso, aguas, La Biblia es muy claro, dice las Escrituras, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que se nos olvida que queremos dar apariencia ante los demás, pero el Señor todo el tiempo nos está mirando. Y Él es el que pesa los corazones. Y yo quería hacer un comentario, pastor, en cuanto al perdón, porque me ha pasado mucho que dentro del círculo de mi familia, tanto política como familia, se da mucho el que, no, sí, yo ya lo perdoné. Pero el perdón no solamente decir que ya lo perdonaste, o sea, el otro ya se arrepintió, pero estás dale, al año siguiente, y el año siguiente dale, y hasta donde yo sé, Dios nunca hace eso. Dios nunca, o sea, Dios promete, cuando tú te arrepientes, Dios dice, yo voy a tomar tus pecados y los arrojo al fondo del mar. No es que está, Belén, ¿te acuerdas que hace 15 años cómo eras? Belén, ¿te acuerdas cuando hace 12 años? O sea, Dios no es así, cuando te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Y nosotros no somos así, nosotros solemos estar con el machetito todo el tiempo. Pero te acuerdas, pero ya te perdoné. O sea, eso pues realmente no hay perdón de corazón. Así es. Sí, entonces, ese es vivir el evangelio. Ya con esto quiero acabar. Un punto importante. Un punto muy importante es no creer que todos los que van a la iglesia son cristianos. No hay que creer eso. No todo el que dice que es cristiano en realidad entiende su salvación, porque no vive el evangelio. Si camina como pato, cazna como pato, huele a pato, come las cosas de pato, ¿qué es? Un pato. Si una persona que dice que es cristiana adultera, fornica, no ora, mentiroso, no es cristiano, por Dios. No estoy diciendo que el cristiano no tiene errores, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el estilo de vida no es ser como el mundo. Tiene sus fallas el cristiano. Pero cuando una persona habla, vive, piensa como el mundo, es un mundano, sigue siendo mundano. No estamos hablando de una flaqueza, no estamos hablando de una debilidad, estamos hablando de un estilo de vida. Y cuando vemos una persona que dice cristiano, que tiene tiempo en la iglesia y su estilo de vida sigue siendo así, no es cristiano. No es cristiano. Entonces, no hay que confundir las acciones externas, porque a veces confundimos con eso, con la fe cristiana.
con la fe. Por eso, mis hermanos, el Evangelio debe estar presente en todo lo que hacemos dentro de la iglesia. Lo que hablamos, lo que compartimos, lo que cantamos. Que lo que cantamos, ¿de qué habla? Habla de exaltar a Dios, de glorificar a Dios, de honrar a Dios, de lo que Él hizo en la cruz. De Él. De Él. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que estar orando por nuestros hijos. Y hoy podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos. Cuando ya no estén, no nos vamos a llorar. ¿Por qué no lo hice? No, ahorita, no hay que lamentarnos. Y hay mucho que hacer con nuestros hijos, con nuestros familiares, con todos ellos. ¿Están ahí? Vamos a orar. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Creo, Señor, que este tema no es difícil de entender. Antes de compartir, Señor, debemos de examinar nuestras vidas. Que seamos un modelo de ese Evangelio. Porque vivimos el Evangelio, porque lo practicamos. Y no decimos que sea algo fácil, no decimos que somos perfectos, porque no lo hay, Señor. Pero sí esa disposición, esa sinceridad de vivir el Evangelio, Señor. Y que aun cuando fallamos, cuando no te agradamos, Señor, podemos ver, Señor, ese dolor en el corazón de un verdadero cristiano, que se duele, que lamenta haberte fallado, Señor. Y que inmediatamente, Señor, acude, Señor, a pedirte perdón, Señor, porque seguimos reconociendo nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor, que seguimos siendo pecadores, Padre, que seguimos yendo a tus pies, Señor, para pedir el oportuno socorro, Señor, para que tú nos auxilies, Señor, en nuestras luchas, en esas debilidades, en esas batallas, Señor, que a veces tenemos en nuestras vidas. Cuando hablamos, cuando nos enojamos, Señor, cuando discutimos, Señor, con el hermano, con el papá, con los hijos, Padre, que a veces ni testimonio damos, Señor, y dejamos mucho que desear, Señor, con nuestro testimonio, Padre. Seguimos reconociendo nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor. Pero yo te pido, Padre, que pongas esa disposición, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, de ser cambiados, de ser transformados, Señor. De que acudamos, Señor, siendo sinceros, Señor, reconociendo aquellas áreas que necesitamos ser tratados todavía, Padre. Aquellas áreas, Padre, que siguen siendo un estorbo en nuestras vidas. Porque queremos, Señor, que nada impida, Señor, el que podamos compartir el Evangelio, Señor. Que nada impida, Señor, el que nosotros, Señor, seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Permite, Señor, que esta iglesia sea transformada, sea cambiada por una iglesia, Señor, que tiene ese corazón, que vive el Evangelio, que experimenta el Evangelio, pero que sabe, Señor, compartir el Evangelio a los necesitados. Te pido que nos ayudes, Padre, con el tema siguiente, Señor, para que tú nos ayudes en cómo hacerlo, Señor. Algunas ideas prácticas de cómo presentar ese Evangelio, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos des ese corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir tu palabra, a recibir tu enseñanza, Señor. Quiero darte gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Por favor, oremos. Ahí usted ore por la iglesia en general. Ore para que Dios pueda transformar esta pequeña iglesia. ¿Sí? Cuando Dios llamó a su ejército, Dios se empezó a quitar a miles de personas. Y ustedes recordarán que se quedó con un ejército de 300 personas. Y solamente quiso demostrar que Dios puede hacer mucho con pocos.
que con el respaldo de Dios nos hacemos mayoría. Y saben, así quiero que vean esta iglesia. Una iglesia que puede usar nuestras vidas, aún en medio de nuestras debilidades. Y tal vez decimos como Moisés: yo, Señor, tú vas a usar mi vida para presentarme ante Faraón, Señor, si soy tardo para hablar. Yo, Señor. Y tal vez decimos eso a Dios. ¿Cómo yo, Señor, puedo evangelizar? Señor, ¿cómo si tengo temores? Si tengo miedo, si no sé cómo hacerlo, Señor. Pero esta mañana, Señor, tenemos que empezar a confiar como Moisés, Señor. Que aunque dudó al principio, que vio su incapacidad, que vio sus debilidades, Señor, Él se puso en tus manos. Y esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos a la iglesia en tus manos. Y enséñanos, Señor, a ver, Señor, lo que tú puedes hacer, Señor, a través de esta iglesia pequeña, Señor. Ayúdanos a alcanzar a los perdidos, Señor. Señor, si van a venir gente que ya te conoce, Señor, los vamos a recibir, los vamos a amar, les vamos a ayudar. Pero queremos tener ese corazón, Padre, para poder rescatar, Señor, de las llamas del infierno, Señor, aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen esperanza, Señor. Y muy en especial aquellos que tal vez lleguen a escuchar este mensaje, Padre, que hay esperanza para sus vidas, que hay esperanza para ellos, Padre. Si ellos acuden en arrepentimiento, Señor, si ellos se arrepienten de corazón, Padre, tú los recibes, Señor. Y tú puedes cambiar sus vidas, tú las puedes transformar, Señor. De ser hombres pecadores a ser hombres fieles que te sirvan a ti, Señor. Y te pido, Padre, que en esta mañana tú hagas un milagro en esas personas que no te conocen, en esas personas que están desesperadas, que no hayan la salida, Señor, que están padeciendo, que están sufriendo, Padre. Que tú tengas compasión y misericordia de esas personas y que tu palabra pueda entrar a lo más profundo de sus vidas y de sus corazones para que puedas cambiar, puedas transformarlos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esa gente, Señor, que está escuchando tu palabra. Te damos gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.